Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan. Espero que se encuentren bien y que estén preparados para el estudio de hoy, que va a ser corto, pero va a ayudarnos a entender algunas cosas. Y conforme a lo que vamos a hablar hoy, vamos a estudiar sobre principios básicos de lo que realmente significa crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una verdad muy básica y es una parte elemental de la vida cristiana, el crecimiento. Realmente lo que Dios quiere es que crezcamos, pero hay cosas que no nos dejan crecer. Y no estoy hablando sencillamente de los problemas, sino de las cosas que uno realmente no sabe de la palabra de Dios. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una verdad básica y es una parte muy elemental. Ojo, es lo más básico de la vida cristiana, debido a que estamos viviendo en Cristo. Y una de las características de los crecimientos o del crecimiento de la vida cristiana es que debemos estar madurando y creciendo constantemente para ser más parecidos a Jesucristo y formarnos conforme a la estatura de nuestro Señor. Y entonces eso queremos empezarlo a estudiar. Voy a dar algunos títulos y hoy estudiaremos una parte esencial para poder no solamente crecer en Cristo, sino glorificar a Cristo. Creo que el tema principal es darle gloria a Dios. Crecemos cuando realmente honramos a nuestro Señor. Otra vez, cuando honramos a nuestro Señor, crecemos. A medida en que nos enfocamos en exaltar su nombre y glorificar su nombre y honrar a nuestro Dios, crecemos en la gracia y en el Señor de nuestro Señor Jesucristo. Ascendemos de gloria en gloria, de un nivel más alto a más alto. Y no estamos hablando de ir hacia adelante, sino de ir hacia arriba, a ascender hacia Él, de parecernos más a Él, de entender lo que realmente Él nos dice. Entonces, el crecimiento espiritual es el proceso para ayudarnos a glorificar a Dios, y conforme vivo mi vida para darle gloria a Dios, voy a ser llevado por el poder de Dios de una manera progresiva, constante y continua en mi crecimiento. El vivir para gloria de Dios, para honrar a Dios, es realmente el sinónimo de crecimiento espiritual. Cuando usted vive para Él, esto te ayuda a crecer. Cuando tú vives para ti mismo, esto decreces constantemente. Él le dice que necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está viviendo para la gloria de Dios, está viviendo para el crecimiento. De esta manera usted avanza. Si está viviendo para usted, retrasa de manera inmediata la madurez en usted. Lo que quiere decir es que conforme a nuestras vidas son abandonadas en las manos de Dios, nuestro crecimiento es mucho mayor a causa de su honor, a causa de su alabanza. Entonces progresamos a lo largo de la línea del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, cuando vivimos para nosotros mismos, decrecemos y realmente nos volvemos egoístas. En realidad empezamos a entender conceptos muy humanos que nos hacen cada vez parecernos más al mundo, y realmente nos olvidamos de glorificar a Dios. Buscamos gloria para nosotros, aceptamos toda la gloria para nosotros, queremos aplausos para nosotros, queremos honra para nosotros, pero cuando vivimos para Dios, buscamos la gloria para Dios y la honra para Dios. Así que esto es verdad. Si glorificar a Dios nos hace crecer, entonces esa es la voluntad de Dios esencial, que sepamos cómo glorificar a Dios, cómo honrar a Dios. Usted me dice, pastor, entonces si honrar a Dios me hace crecer, ¿cómo es honrar a Dios? ¿Cómo honro a Dios? Y eso es importante, porque muchas veces sabemos cómo manejarnos en el mundo. A veces, no estoy diciendo todo el tiempo, pero a la hora de honrar a Dios no lo sabemos hacer. Queremos dar algunos puntos y quiero no demorarme mucho en estos puntos, porque voy a ir a uno esencial
y después tocaremos los otros. En primer lugar, creo que honrar a Dios, en primer lugar, es de confesar a nuestro Señor Jesús como Señor. Creo que es importante que nosotros sepamos que Él es Salvador, pero primero que todo Él es Rey y Él es Señor. Nosotros tenemos que someternos a Él. Creo que esa es una de las primeras evidencias del crecimiento de un creyente. El crecimiento de un creyente no es primero por lo que entiende o por lo que sabe, sino por su sometimiento a Dios, aunque asimismo va creciendo su conocimiento. Glorificar a Dios o honrar a Dios es apuntar nuestras vidas hacia el propósito de Dios. En primer lugar, tomarlo o más bien aceptarlo como Señor. En segundo lugar, es que nuestro propósito sea hacia Él, hacia ese propósito constante que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué realmente o cuál es mi llamado? Y eso me hace honrar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y eso me hace que yo honre a Dios. Glorificamos a Dios de manera que apuntamos nuestras vidas hacia el propósito que Él nos traza. Esto está en 1 Corintios 10:31. Y de una manera evidente o de una manera clara nos dice que honramos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. Y esto me gustaría leerlo porque está en Josué capítulo 7, versículo 19, y dice: da a gloria a Dios de Israel, haciendo confesión de tus pecados. Todo lo que hemos leído, aceptar a Dios como nuestro Señor, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Nos sometemos a Él, nos sujetamos a Él. No solamente esto, sino que en segundo lugar, vamos hacia el propósito de Dios, al propósito trazado en nuestras vidas. Apuntamos hacia eso. ¿Qué es lo que Él nos dice como Señor? Y ese es nuestro objetivo de vida. En tercer lugar, hablamos de que cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, glorificamos a Dios, honramos a Dios. No quiere decir que no fallemos ni no cometamos errores, pero cuando nosotros cometamos errores, lo que tenemos es que intentar no volverlos a cometer. Con nuestras fuerzas luchar, y la confesión nos ayuda a apartarnos del pecado. El pecado es algo que está impidiendo el crecimiento de los creyentes. Creo que algunos ni siquiera confiesan sus pecados. Creo que esto debe ser parte de un hábito constante en nuestras vidas, de confesar nuestros pecados. No para que Él los perdone, Él ya nos perdonó nuestros pecados. Usted no se acerca a Dios pidiéndole a Dios que le perdone, ya Él le perdonó. Usted le dice: Señor, perdóname, pero usted acepta el pecado que usted tiene en usted. Por eso la Escritura dice que el que se acerca a Dios diga que tiene pecado, que acepte sus pecados, para poder que Él no quede como un mentiroso. Y creo que cuando nosotros aceptamos nuestros pecados, realmente le decimos a Dios que estamos conformes con la disciplina que a muchas veces estamos viviendo. Hay cosas que nos están aconteciendo, y si estamos pecando, eso es parte de nuestra disciplina. Y lo que queremos decirle a Dios es: Señor, aceptamos lo que tú estás, la disciplina que tú estás poniendo en mi vida, porque he cometido un pecado. Y creo que libramos a Dios de los comentarios de las otras personas, o de nuestra misma mala manera de hablar hacia Dios. Porque a veces le decimos a Dios: Señor, ¿por qué será que estoy? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Es que tú ya no me quieres. Y en realidad no es por eso. Es que estábamos cometiendo pecado y no lo confesamos. Entonces glorificamos a Dios, honramos a Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo yo confío en Dios? ¿Cómo yo glorifico a Dios? ¿Cómo yo honro a Dios? Cuando confío precisamente en Él. Creo que muchas personas han dejado de confiar en Dios. Creo que sí tienen a Dios como su Salvador, pero han dejado de confiar en el Dios de Israel. Yo creo que es algo muy básico, es algo muy simple, no es nada complejo. Y hemos visto, por ejemplo, las grandes catedrales, y hemos visto las grandes construcciones que hombres han hecho para glorificar a Dios, pero la Biblia no habla de eso.
La Biblia habla de glorificamos a Dios cuando nos sometemos a Él, cuando andamos bajo su propósito, cuando vamos en pro de eso, cuando nuestra vida constante está luchando por seguir un propósito, y glorificamos y honramos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. Lo que quiere decir es que entendemos que necesitamos de Él y que confesamos nuestro pecado y que queremos apartarnos de Él. Creo que muchas veces no confesamos nuestros pecados porque nos gusta y no queremos apartarnos de Él. Así que cuando nosotros queremos glorificar a Dios, debemos de entender cómo glorificar a Dios. Creo que la confianza hacia Dios nos ayuda a glorificarlo. En ciertas circunstancias de nuestra vida, creo que necesitamos confiar en Él. Permítame presentarle una ilustración que apunta a esto, hacia la confianza. En Romanos capítulo 4, versículo 20, vamos a leerlo ahí. Esta es una gran porción de la palabra donde Dios habla a Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 20, y dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y mira el texto lo que dice: dando gloria a Dios. Lo que quiere decir es que en cualquier momento nosotros vamos a necesitar creer y confiar en Dios. Cualquier momento de nuestras vidas. En este punto en especial, creo que Abraham no solamente fue salvo, no solamente fue salvo por gracia, él no fue salvo por la ley, sino por gracia, sino que él fue un hombre que creyó a Dios y glorificó por haber creído en él. En el versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, eso nos dice algo, que Abraham tenía unas circunstancias. Abraham y Sara nunca habían tenido hijos, nunca habían podido pensar, o más bien entender que era tener un hijo. Y Sara, aunque ya estaba muerta, supuestamente su matriz, aunque ya Abraham no podía producir, Sara no podía producir, nunca ellos habían podido tener hijos. Dios viene y les dice: tendrás un hijo. Ahora, usted conoce bien la historia para recordar que Abraham al principio no le creyó a Dios. De hecho, él se rió, y por eso le pusieron a Isaac, que significa risa. Esto era como una broma. En el versículo 20, aquí está la clave, dice, vamos a leerlo otra vez: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pastor, ¿cómo yo honro a Dios? ¿Cómo yo honro a Dios? Confiando en Él. Él nos está diciendo a nosotros que confiemos en Él, que no nos va a dejar morir. Y por eso leímos a Abraham, y yo sé que suena un poco ridículo, porque esto era unas personas de edad, ya no podían tener, la matriz de Sara prácticamente estaba muerta, y realmente suena como algo ridículo. Yo creo que para ellos fue una broma, como que le dijo Abraham a Dios: esto no es una broma. Pero realmente después él fue creyendo en él, y cuando vemos dice que tampoco dudó. Lo que quiere decir es que por un momento él dijo: será una broma, y después empezó a entender quién era Dios y confió en Él. Y eso, el creer en Dios, nos ayuda a darle honra y gloria a Él. Quiero que sepa que cuando Dios dice algo y usted no lo cree, usted está menospreciándolo. Yo sé que algunos de nosotros realmente creemos en Dios, pero realmente creo que no confiamos lo suficientemente en Él. Yo creo que usted de pronto puede confiar en su trabajo, que Dios le puede ayudar a algunas cositas, y de pronto Dios en su palabra le está ofreciendo algo, y usted puede decir: sí, bueno, yo valoro la oferta que Dios me hace, pero simplemente no entendemos que hay ciertas circunstancias que nos parecen demasiado grandes, que ni aún Dios nos podría resolver eso.
Pero aquí estamos viendo una prueba donde Abraham no podía tener hijos, su esposa tenía una matriz muerta y sin embargo ellos experimentaron por la fe y la confianza en Dios el nacimiento de un bebé de un vientre muerto. Entonces vemos que el honrar a Dios es creerle a Él, creer no solamente en las cosas pequeñas, sino en las grandes cosas. Esto es como la gente que dice, bueno, la Biblia dice que Dios me proveerá y suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y es maravilloso. Esa verdad me gusta. Dios puede suplir todas las cosas, las necesidades, y sabemos eso. Y después, tan pronto llega un punto en el que no tenemos ni para comer y entonces dejamos de creer en Dios. Y pensamos que Dios nos va a abandonar y nos va a dejar morir de hambre. Y eso realmente es dudar de Dios y eso es dejar de honrar a Dios. Creo que muchas personas en esta temporada han dejado de confiar en Él. Muchas empezaron a confiar, pero dijeron, no, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede sacar de esto. Pero como ya las cosas se extiendan y ya las cosas se compliquen más, dejarán de dudar, dejarán de creer y comenzarán a dudar y a cuestionar a Dios y comienzan a envolverse en un trauma, y por eso los incrédulos no nos creen. Yo creo que muchas de las personas que no nos creen es porque nos envolvemos en un trauma psicológico. No sé qué va a pasar conmigo y Dios no me va a responder, y Dios como que me abandonó, y Dios como que hizo esto, y Dios como que lo siento lejos. Entonces, cuando usted piensa de esa manera, usted lo que tiene es que entender de que Dios suplirá todas nuestras necesidades, y confiar significa descansar en Él. ¿Cómo honro yo a Dios? Creyéndole, creyendo a lo que Él me ha dicho. Él dijo que me supliría, Él dijo que me bendeciría. Este es el momento de que nosotros podemos crear cosas y creer que Dios está con nosotros. Este es el momento en el que tenemos que producir. Tenemos que orar, pero también volvernos efectivos en cuanto a lo que hacemos. Buscar la manera de que Dios nos bendiga y nos supla de una manera física. Yo creo que hemos dejado que la duda se apodere de las mentes y los corazones, y el nivel de reputación de Dios ante los incrédulos baja por la incredulidad de los creyentes. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que confiar en Dios honra a Dios y glorifica a Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, hay una palabra muy simple que debe de ser algo que sacuda a muchas personas, y es la siguiente: el que no cree hace a Dios un mentiroso. Como puede ver, el que no cree en Dios, o el que no cree lo que Dios dice, le hace a Dios un mentiroso. Le voy a dar una ilustración. La Biblia dice que debemos dar nuestras ofrendas. Dios dice que debemos de ser generosos y debemos dar sacrificialmente y debemos de dar ayuda a otros. Pero a la hora de hacer ese acto de fe, glorificamos a Dios con nuestras ofrendas, dándole a otras personas, siendo generoso con el necesitado. Pero a la hora de dar, nosotros lo primero que miramos no es la palabra de Dios. Sabemos lo que significa dar y ser generoso, pero a la hora lo que miramos es lo que vamos a dar. Esto es mucho, yo creo que voy a dar mucho. No, yo necesito esto. Pero la palabra dice que el que da abundantemente recibe abundantemente. Lo que quiere decir es que las personas generosas le creen a Dios. Las personas que dan a otros, a los necesitados, a las viudas, a los que tienen hambre, cuando das una ofrenda hacia Dios, cuando das algo hacia Dios, tú le crees a Dios. Y no estoy diciendo de que si no le das a Dios, Dios te castiga. No, eso no estoy hablando. Estoy hablando de que cuando tú crees que ser generoso es de parte de Dios, entonces tú lo eres. Pero sencillamente miramos
el problema en nuestra billetera, miramos el problema que tenemos y miramos cómo nuestra mano se retiene de dar a otras personas. Y aún al mismo Dios, que eso es lo más delicado. Creo que nuestra reputación, nuestra preocupación está en nuestras reputaciones. Hablamos más de lo que damos, hablamos más de lo que hacemos. Ese es el problema. Entonces, confiar en Dios, recuerde de que confiar en Dios es creer en Él y en su palabra. Creo que es importante que usted entienda que Dios da conforme a sus riquezas en gloria. Él no da conforme a lo que Él tiene, sino a sus riquezas en gloria. Por ejemplo, si yo le digo que yo le voy a dar 100 euros, para mí eso es abundante. Yo voy a dar esa cantidad y me parece bien. Pero si yo le digo que voy a dar 1 euro, no es tan justo. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo dar más. Entonces lo que quiere decir es que Dios da conforme a sus riquezas, en abundancia. Dice la Escritura que Él es dueño de la plata y del oro. Y lo que quiere decir es que si Él le va a decir a usted que le va a dar algo, se lo va a dar. Si Él le va a decir que le va a proveer, se le va a proveer. Muchas veces no lo hará en el instante, pero le sacará y le ayudará y le enseñará y prosperará en todos los sentidos. Y no estoy hablando de la prosperidad tanto económica. Estoy hablando de una fe certera. Usted conoce a Dios y usted va afianzándose cada vez más a Él, y su fe atrae a otras personas a que ellas también confíen en Él. Quiero que sepa de que Abraham estaba dispuesto a seguir hasta el final. Abraham le creyó a Dios, y cuando tuvo al niño, no solamente él tuvo al niño, sino que Dios se lo pidió. Se le apareció una zarza, y ustedes saben la historia, que Dios le pide a Isaac y le dice: dame tu hijo, sacrifícalo para mí. Y Abraham no solamente le creyó que le iba a dar un hijo, sino que él creyó que Dios podría aún resucitar el hijo si era necesario. Por eso a Abraham le fue fácil matar a su hijo si era posible. Esto para nosotros parecería una locura, pero era el cumplimiento de Dios. Y cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios lo detiene y le dice: no lo hagas, porque sé que en tu corazón estaba eso. Quiero que sepa de que en nuestros corazones tiene que haber una confianza tan absoluta que nosotros entreguemos no solamente nuestra vida ni nuestros hijos, sino todo lo de nosotros hacia Dios. Confiamos completamente en Él, descansamos en Él. Recuerde de que Dios es un Dios de cumplimiento. A través de todos los siglos, todo lo que ha prometido Dios lo ha cumplido. Ahora, eso se llama honrar a Dios. Los que creemos en Dios a ese punto, a ese nivel tan alto. Y creo que nosotros necesitamos empezar a crecer en ese nivel de fe. Creer lo que Dios nos dice, aferrarnos a lo que Dios nos dice, entender lo que Dios nos dice. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted confía en Dios y ve los milagros de Dios y ve las promesas de Dios cumplidas en su vida, su corazón comienza a alabar a Dios. De esa manera también honra y glorifica a Dios. Cuando usted confía en Él, glorifica a Dios, y por eso su alabanza es mucho mayor. Quiero que sepa de que muchas personas han dejado de creer en Dios. ¿Y sabe cómo debe de alabar uno a Dios? Uno debe de alabar a Dios como dice el Antiguo Testamento, que ellos siempre recordaban las bendiciones de Dios sobre ellos. Ellos cantaban sobre cómo Él abrió el mar. Ellos cantaban como cuando Él hizo llover maná del cielo. Ellos cantaban cómo derrotó a los enemigos. Eso es honrar a Dios, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tal vez ustedes digan: no, es que Dios ya no hace casi nada por mí. No, es mejor que usted se siente, hable con Él y pida a Dios que le muestre lo que realmente Él ha hecho con usted. Y lo que no ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? No es porque Él deja de ser Dios, sino porque usted ya no le cree a Dios. Entonces, en primer lugar, honramos y glorificamos a Dios cuando nos
aceptamos a Jesús como Señor en nuestras vidas, obedecemos a Él, no solamente eso, sino cuando entendemos el propósito para el cual hemos sido llamados y seguimos ese propósito, vivimos en pro a ese propósito. En tercer lugar, cuando confesamos nuestros pecados tienen que ser confesados y apartarnos de nuestros pecados, querer no aceptar en nuestras vidas el pecado, aunque cometemos pecado, aunque somos pecadores, no lo queremos hacer más. Y en cuarto lugar, confiando en Él. La pregunta es, ¿usted está confiando en estas circunstancias y en esta situación que está pasando? ¿O sencillamente usted ha dejado de confiar en Él? Creer a Dios y darle gloria a Él por la suma de todos sus atributos, por la plenitud de toda su majestad. Y si Él es quien le dice ser, entonces es un Dios que merece ser creído. Él merece que nosotros le creamos a Él por todo lo que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Recuerde de que nosotros le creemos. Cuando Él nos dice que vamos a salir adelante, le creemos a Él, no a las circunstancias. Cuando Él nos dice que nos proveerá, le creemos a Él. Yo proveeré conforme a mis riquezas en gloria, dice el Señor. Yo les proveeré, yo les estaré con ustedes todos los días de la vida. Hay que creer, no estamos solos. Por eso las personas que suelen decir, es que nadie me ayuda, es que yo estoy solito, es que yo estoy solita. No, la Biblia dice que Dios está con nosotros, es que usted ha dejado de creer. Entonces, honre a Dios, glorifique a Dios en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y espero que usted sepa cómo honrar y cómo glorificar a Dios. Oremos. Padre, gracias por tus maravillas. Gracias porque hasta hoy tú nos has sustentado, porque tú nos has provisto, tú nos has guardado, tú nos has ayudado, porque tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, porque tú le diste hijo a Abraham, porque tú abriste el mar rojo, Señor, porque tú salvaste a Daniel y a sus amigos del foso de los leones, Señor, porque tú, Señor, salvaste a sus amigos del fuego, del horno, los amigos de Daniel. Porque tú le ayudaste en la batalla a David. Confiamos en ti, Señor. Creemos en ti. Queremos someternos a ti, a tu palabra. Queremos menguar para que tú crezcas. Oro por todos nuestros hermanos en la iglesia. Oro por cada líder de nuestra iglesia para que crezca, para que haya crecimiento y en el crecimiento ir avanzando de gloria en gloria, ir conociendo tus promesas, ir conociendo tu palabra, ir conociéndote a ti. Te doy gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Nos vemos el día domingo a las 12 de la mañana y con los jóvenes a las 5 de la tarde el día sábado. Gracias por todo. Adiós.